La primera articulación es la articulación del hombro o articulación escapulohumeral, que tiene la finalidad de unir dos segmentos, el cíngulo escapular y el brazo. Por parte del cíngulo escapular vamos a encontrar la escápula con lo que es la cavidad glenoidea, una cavidad poco excavada, alargado en sentido vertical. Y por el brazo vamos a encontrar la cabeza humeral. Estos dos elementos, si bien se corresponden, no hay una correspondencia total. Para ello existe en esta articulación un elemento fibrocartilaginoso que corresponde al rodete glenoideo. Este rodete glenoideo es este que tiene forma prismática triangular, cuya base adherente se une y se inserta alrededor de lo que es el reborde de la cavidad glenoidea a manera de un marco, cuya función es ampliar la cavidad glenoidea para recibir mejor a lo que es la cabeza humeral. Constituida así las superficies articulares, vamos a los medios de unión. En los medios de unión vamos a encontrar lo que es la cápsula articular. Esta cápsula articular está representada por un manguito fibroso que presenta una circunferencia interna que está sujeta en el reborde de la cavidad glenoidea, en el cuello de la cavidad glenoidea, como también en la cara externa de ese rodete glenoideo, y una inserción externa o circunferencia externa que parte alrededor de lo que es el cuello anatómico y en la parte inferior alcanza a lo que es el cuello quirúrgico del húmero. El ligamento coracohumeral nace del vértice de la apófisis coracoides y se dirige hacia el troquíter próximo al cuello anatómico. Segundo grupo de ligamentos de refuerzo es los ligamentos glenohumerales. Estos ligamentos glenohumerales se encuentran en la parte anterior de la articulación y son denominados como ligamento glenohumeral superior, glenohumeral medio y glenohumeral inferior. Estos ligamentos parten todos ellos insertándose en el reborde de lo que es la cavidad glenoidea, el cuello de la cavidad glenoidea y la cara externa del rodete glenoideo, por encima de una escotadura que se encuentra a ese nivel, que es la escotadura glenoidea, los dos primeros por arriba y el inferior por abajo. Ambos terminan próximo a la eminencia que es el troquín, uno entre el cuello anatómico y el troquín, otro a nivel de la base del troquín y otro se extiende por debajo del mismo de la base hasta el cuello quirúrgico del húmero. El último ligamento es una expansión del ligamento coracohumeral y el ligamento glenohumeral. Es el ligamento humeral transverso o de Gordon Brody que se extiende a ambos labios de la correa bicipital. Novial tapiza todas las irregularidades que se encuentran dentro de la cavidad articular y da prolongaciones. La primera prolongación corresponde a la bolsa subescapular que sale por el foramen oval de Weisbrach, que aquí remarcamos que está formado por el ligamento glenohumeral superior y el ligamento glenohumeral medio. Después encontramos lo que corresponde a la bolsa subbicipital que pasa por la correa bicipital y a la bolsa coracoidea debajo de la apófisis coracoides. Las relaciones de la articulación son anteriores con el músculo subescapular, posteriores con los tres músculos que son supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Arriba vamos a encontrar todo lo que es esas eminencias óseas, la apófisis coracoides y el acromion. Abajo lo que corresponde a la porción larga del tríceps. Dentro de la irrigación de esta articulación, en la parte superior de la misma encontramos a la arteria supraescapular acompañado del nervio supraescapular que van a dar la inervación en la parte superior. Hacia la parte inferior y anterior y posterior vamos a encontrar a lo que es la arteria circunfleja anterior, que es esta, la arteria circunfleja posterior,
que hacen un círculo arterial alrededor del cuello quirúrgico y ascienden a la parte inferior. En la parte posterior, la arteria circunfleja posterior es acompañada y alcanzada por el nervio circunflejo, que también va a ir a distribuirse de la misma manera en la parte anterior e inferior de la articulación. Los movimientos de esta articulación es una enartrosis, va a tener presente la flexión, la extensión, la aducción, la abducción y uniendo estos 4 movimientos la circunducción. A ellos aumentamos 2 movimientos más, que son la rotación interna y la rotación externas propios de una enartrosis. Articulación del codo. Esta en su clasificación es una doble trocleartrosis, representada, haciendo un recuerdo anatómico, representada por lo que corresponde a la tróclea humeral y también el cóndilo humeral, que en sí realizan la doble tróclea en esta articulación. Y por el otro lado vamos a encontrar dos superficies articulares, una que corresponde al cúbito, que es la cavidad sigmoidea mayor, y lo que es la cavidad glenoidea, que se corresponden recíprocamente con las superficies brindadas por el húmero. Vayamos a los medios de unión. Vamos a ver la cápsula articular. Esta cápsula articular con dos circunferencias, una superior y otra inferior. La superior se inserta alrededor, por delante de toda la fosa coronoidea y la fosa supracondilia, y hacia la parte posterior sobre lo que es la fosa olecraniana, uniendo estas dos inserciones por los surcos internos epitrócleo troclear y externo epicóndilo condilio. En la parte inferior lo que hace es abrazar a lo que es la cúpula radial o el cuello del radio y se dirige a rebordar lo que es la apófisis coronoides del cúbito y por los bordes y por detrás del pico del olecrano. Ahora bien, los ligamentos de refuerzo son 4: uno anterior, otro posterior, uno interno y otro externo. Este ligamento anterior se está insertando por encima de la fosa coronoidea y supracondilia y termina a nivel de lo que es la parte anterior y externa de la apófisis coronoides. El ligamento posterior está dividido en dos fascículos. El primer fascículo, que pasa sobre la fosa olecraneana de húmero a húmero y es denominado como fascículo o ligamento húmero-humeral. Y el segundo fascículo, que comprende dos fibras, una nacida de la cara posterior de esas eminencias, tanto epicóndilo como epitróclea, y se dirige al borde interno y borde externo respectivamente del olecrano, de tal manera que este ligamento es denominado como húmero olecraneano. Ligamento lateral interno. Este ligamento lateral interno, al igual que el ligamento lateral externo, para hacerlo simple, van a partir de las dos eminencias que coronan la tróclea y el epicóndilo, es decir, la epitróclea y el epicóndilo. Si asumimos que estas eminencias son aplanadas de adelante hacia atrás, va a presentar una cara anterior, una cara posterior y un vértice o un borde inferior, de tal manera que eso nos ayuda a insertar a estos dos ligamentos. Estos dos ligamentos, tanto el interno y el externo, van a tener tres fascículos, anterior, medio y posterior, y es lógico de pensar que para esta regla el fascículo anterior terminará insertándose en la cara anterior de esa eminencia, el fascículo posterior en la cara posterior y el fascículo medio será en el borde inferior. Esto como nos regla para ambos ligamentos, lateral interno y lateral externo. Simplemente ahora nos toca ver qué o cuál es la inserción inferior.
Vamos al ligamento lateral interno, su fascículo anterior. Su fascículo anterior va a terminar en la parte anterior interna de la apófisis coronoides, como podemos observar. El fascículo medio termina por detrás, en ese borde interno de la apófisis coronoides, por detrás de la inserción del fascículo anterior. Y el último fascículo, que corresponde al fascículo posterior, termina a nivel de lo que es el borde interno del olecrano. A este último fascículo se lo denomina como ligamento de Bardinet de los cirujanos. Hay un tercer elemento en esta parte interna y ese elemento corresponde a lo que es un ligamento o manojos fibrosos de la cápsula articular, que es el ligamento de Cooper o ligamento arqueado, que está de rojo. Este ligamento arqueado o arciforme se dirige desde la base del olecranon a la base de la apófisis coronoides. Ligamento lateral externo. Este ligamento lateral externo, su fascículo anterior, va a tener una inserción, el amarillo, a nivel de lo que es la parte anterior de la cavidad sigmoidea menor del cúbito. El fascículo medio se va a dirigir a la parte posterior de esa cavidad sigmoidea menor del cúbito. Y su fascículo posterior, el de verde, se dirige al borde externo del cúbito, constituyendo los tres fascículos del ligamento lateral externo. De las sinoviales, vamos a observar que simplemente es lo mismo que en todas las sinoviales, va a tapizar la cavidad articular y va a respetar todas las irregularidades que tenga esta cavidad articular. Va a mandar una prolongación hacia adelante, hacia la fosa coronoidea, y va a ser la bolsa subbicipital denominada. Va a mandar una bolsa a la parte posterior, a la fosa olecraniana, que es denominada como bolsa subtricipital, y manda otra alrededor del cuello del radio. La irrigación nace de dos círculos. Uno interno, que es el círculo periepitróclear, y otro externo, que es el círculo periepicondilio. El primero está formado por dos ramas, anterior y posterior, que va alrededor de la epitróclea, que nacen directamente de la humeral, que es a través de la colateral interna inferior, que es esta, la colateral interna inferior, y por debajo vienen directamente de la arteria cubital a través de del tronco de las recurrentes cubitales, que se dividen en dos ramas, una anterior y otra posterior, que se anastomosan con las de la colateral interna inferior para formar el círculo periepicondilio, periepitróclear. En el lado externo, el círculo periepicondilio también nace de otra arteria del humeral, que es la humeral profunda o colateral externa, que es esta, y se divide en dos ramas, una anterior y otra posterior. Y hacia abajo nace directamente de la radial, la recurrente radial anterior, que se anastomosa con la rama anterior de la colateral externa. Y aquí hay un error: la recurrente radial posterior, que es la punteada, nace directamente de la arteria interósea posterior, y esta interósea posterior emana directamente del tronco de las interóseas, y directamente este tronco de las interóseas nace de la arteria cubital. En la parte posterior de la articulación, estos dos círculos se reúnen para formar y completar la anastomosis arterial a través de dos anastomosis. La primera anastomosis, que está por encima del olecrano, y otra que está por detrás del olecrano. A la primera se denomina como anastomosis supraolecraniana y a la segunda como anastomosis retroolecraniana.
Como esta es una doble trocleartrosis, los movimientos que tiene esta articulación son esencialmente la flexión y extensión, movimientos de lateralidad sumamente limitados. Articulación de la muñeca. Esta articulación de la muñeca presenta para su estudio las superficies articulares, que está representada por la extremidad inferior del radio, la extremidad inferior del cúbito, y vamos a tener la cara superior de los tres primeros huesos de la fila del carpo, a saber, el escafoides, el semilunar y lo que es el piramidal. Estos tres huesecillos están formando lo que se denomina el cóndilo carpiano, que se corresponde con la mortaja radiocubital de la parte superior. Aumentando a las superficies articulares, vamos a encontrar un fibrocartílago articular que corresponde a lo que está de azul, que es denominado como el disco interarticular distal de la articulación radiocubital inferior, que se está insertando y tiene forma triangular. Su base se inserta a nivel de la parte inferior de la cavidad sigmoidea del radio y el vértice termina en una pequeña muesca entre la apófisis estiloides del cúbito y la cabeza cubital. Estos elementos por sí constituyen las superficies articulares. Fíjense que el cúbito, la cabeza del cúbito, está siendo separada de la cara superior del hueso piramidal por ese fibrocartílago articular. Los medios de unión, la cápsula articular. Vayamos a ver que esa cápsula articular también tiene la forma de un manguito, considerada ya en todas las articulaciones. La circunferencia superior se está insertando alrededor de todo el reborde cartilaginoso del radio y del cúbito, y lo propio hace en la parte inferior, se está insertando alrededor de lo que es el cóndilo carpiano. Entonces tenemos ya constituida nuestra cápsula articular y vamos con lo que corresponde a los ligamentos de refuerzo. Los ligamentos de refuerzo son 5 en total, 4 que son periféricos y uno que es denominado como intraarticular. Los 4 periféricos son uno anterior, otro posterior, otro interno y otro externo, similar a la articulación del codo. Vamos a ver, el ligamento anterior está dividido por dos fascículos. El que está de azul, que es el denominado radiocarpiano, porque está partiendo, fíjense, desde lo que es esta superficie articular o el reborde de la superficie articular del radio y se dirige a la cara anterior de los huesos semilunar, el hueso grande y algunos fascículos hasta la cara anterior del hueso piramidal. El otro fascículo, denominado justamente el de verde cúbito carpiano, porque tiene similar inserción a nivel de lo que corresponde ese reborde de la cavidad articular del cúbito y se extiende hacia los tres huesecillos: cara anterior del hueso grande, cara anterior del semilunar y cara anterior del piramidal. El uno tiene una dirección oblicua de adentro hacia afuera y hacia abajo, y el radiocarpiano de afuera hacia adentro y hacia abajo, constituyendo este ligamento anterior. Ligamento lateral interno. Veamos este ligamento lateral interno que está de amarillo. Nace de lo que corresponde a este hueso, que es la apófisis, el vértice de la apófisis estiloides del cúbito, y se divide en dos fascículos. Uno anterior que termina sobre la cara anterior de lo que es el pisiforme y otro posterior que alcanza la cara posterior de lo que es el hueso piramidal, la cara posterior del hueso piramidal. El ligamento lateral externo constituye solamente un fascículo bastante resistente y que se está insertando igual, similar a lo que corresponde su homólogo en la parte interna, quiero decir, en el vértice de la apófisis estiloides, pero ahora del radio, y se dirige hacia el hueso escafoides, a la parte anterior y externa, a lo que es el tubérculo del escafoides.
Este es bastante grueso y resistente a comparación del interno. El último ligamento es el ligamento posterior. Este ligamento posterior se asemeja al fascículo radiocarpiano, nada más que está colocado hacia la parte posterior. Está partiendo del reborde cartilaginoso del radio y se dirige hacia la cara posterior del hueso piramidal. En cuanto a la sinovial, volvemos a decir que esta sinovial está recubriendo todas las superficies articulares dentro de la articulación, respetando todas las irregularidades que tiene la articulación. El último ligamento que teníamos para hablar era el ligamento que se denomina intraarticular, es denominado como ligamento radioescáfolunar. Este ligamento radioescáfolunar se está insertando a nivel de la muesca, de esa muesca radioescáfolunar en la cara inferior de la extremidad distal del radio, y se divide en dos fascículos. Un fascículo anterior que va hacia la cápsula articular y otro posterior que ingresa a reforzar un ligamento que existe entre el escafoides y el hueso semilunar, constituyendo así los 5 medios de refuerzo dentro de lo que es esta nuestra articulación de la muñeca. La irrigación. La irrigación, vamos a ver que la irrigación está representada por los arcos palmares. Esa irrigación está representada por los arcos palmares superficial y profundo y el arco dorsal de la mano. Los arcos palmares, el arco palmar superficial está formado por esta arteria nacida de la radial, que es la radiopalmar, y se une con la arteria cubital, formando el arco palmar superficial. El arco palmar profundo está formado por esta arteria que se denomina como cúbito palmar y esta arteria que aparece en el primer espacio interóseo, que es la arteria radial, formando el arco palmar profundo. Y el arco dorsal, que está punteado, forman dos ramas denominadas dorsal del carpo, tanto del cúbito como del radio, que están representadas a ese nivel, punteadas, que forman el arco dorsal del carpo. Los movimientos de esta articulación, para concluir, es una condiloartrosis, tiene el cóndilo carpiano y la mortaja radiocubital, de tal manera que son flexión, extensión, aducción, abducción, la reunión de esos 4 movimientos, circunducción. Rotación interna y rotación externa no posee esta articulación. Esa rotación interna que se denomina supinación o rotación externa que se denomina pronación son movimientos propios de las articulaciones radiocubital superior y radiocubital inferior, o sea, solamente del antebrazo.